Buenas noches, muy bienvenidos a un programa más de Efecto Mundial. Esta noche analizaremos las prioridades que para los mexicanos tiene el mundo, es decir, qué relación hay entre el mundo y México que más llama la atención, más preocupa, más interesa a los mexicanos. Veremos son los temas culturales, los temas comerciales, los temas políticos, los temas de seguridad, de paz, todo esto que se analiza a través de la encuesta que ha elaborado el CIDE con el COMEXI durante este último año de 2010. Para ello tengo como invitado a la autora literalmente de la encuesta, la doctora Guadalupe González del CIDE. Muy buenas noches, Guadalupe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Y también con gran gusto recibo a Leonardo Curcio, compañero de este canal, compañero del COMEXI y un especialista pues, muy renombrado en nuestro país en todos estos temas. Muchas gracias por estar, Qué gusto Leonardo. estar aquí. Gracias, Leonardo. Como comentaba, entonces analizaremos esto, cuáles son las prioridades, para qué queremos tener una diplomacia los mexicanos, si se puede decir de una sola palabra. Vamos entonces primero a las noticias de la semana y entramos en el análisis. La Organización Mundial del Comercio estimó que en 2011 los negocios mercantiles se reducirán, pues a pesar del aumento récord que se registró en 2010 con 14.5%, los efectos de la crisis persisten, por lo que este año solo será de 6.5%, dijo el secretario general Pascal Lamy. El secretario de Educación, Alonso Lujambio, rechazó que la pobreza sea la razón por la que los jóvenes se integran a las filas del crimen organizado y dijo que se trata de una opción moral. Esto durante su participación en el Foro Educación y Valores para la Convivencia en el siglo XXI. El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, compareció por primera vez ante senadores de la República y aseguró que el crecimiento económico de este año será entre el 3.8 y el 4.8%. Recordó que la economía hace 2 años se desplomó 6.1% por la crisis global y que mientras algunos países redujeron sus tasas de interés, México recibió inversión extranjera. El presidente Felipe Calderón garantizó el abasto de maíz en todo el territorio nacional, a pesar de las heladas que afectaron los cultivos de grano. Durante la puesta en marcha en el Estado de México del Programa de Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional, mencionó que ahora, gracias a las nuevas tecnologías, se pueden prevenir los efectos negativos del cambio climático. Los mexicanos trabajan casi 10 horas al día entre el trabajo remunerado y el no remunerado, pero también es el país que tiene mayor proporción de pobres en su población, señaló la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en un reciente informe. ¿Qué le preocupa a los mexicanos con relación al mundo? Somos un pueblo confiado frente al resto del mundo, a pesar quizá de nuestro bagaje histórico tan complicado, con tantas intervenciones e invasiones que sufrió nuestro país. Hoy en el siglo XXI el mexicano es temeroso del mundo, está dispuesto a abrir. ¿Qué amenazas detecta el mexicano en el mundo? No sé si nos puedes dar una semblanza de qué resultados arrojó la encuesta, ¿a qué le tienen miedo los mexicanos con relación al mundo? Sí, mira, notamos un aumento de la percepción de peligro y amenaza para todos los problemas sobre los cuales le preguntamos a las personas. En todas ellas hay mayor intensidad de percepción de amenaza, pero lo que más le preocupa a los mexicanos, sorpresa, pues es el narcotráfico y el crimen organizado. Un 79% de las personas lo consideran como un problema muy, muy grave. En segundo lugar, el calentamiento global. Hay una preocupación por la ecología en este país, que creo que también tiene que ver con las condiciones de las personas. En tercer lugar, pues la escasez y carestía de alimentos. Está ligada a lo anterior. Aquí ya vamos viendo un patrón. A mí me parece que las cosas que afectan la cotidianidad de las personas, como es su seguridad, los temas de salud inmediata que tienen que ver con medio ambiente, el asunto de los alimentos, están más cercanos. Esas son las principales, y yo te diría que en realidad podemos hablar de 7 principales que están casi empataditas. Es narcotráfico y crimen organizado, calentamiento global, escasez y carestía de alimentos, la pobreza en el mundo, los desastres naturales, las crisis económicas en el mundo y el tráfico de armas. Esas son como las prioridades. Y luego viene un segundo segmento en donde ya los porcentajes son un poquito más bajos, las epidemias, por ejemplo, las armas nucleares, el terrorismo internacional, los conflictos fronterizos. Estamos hablando como de los temas tradicionales de seguridad internacional. Y después en un tercer piso, digamos, las cosas menos importantes para las personas, es por ejemplo el tema de guerrilla, el aumento de gasto militar, como que vivimos en un lugar en donde eso no preocupa mucho.
Y después, por ejemplo, el asunto de la competencia económica que proviene de China. Que no se eso ve no como preocupa. un gran tema. No se ve como un Digo, gran como tema. amenaza. Como amenaza, no. Y hay una buena percepción de que China aumente su participación en el sistema Hay internacional. algunas de estas, me parece, Leonardo, que son más que obvias, es decir, el tema del crimen organizado, el tráfico de armas. Algunas me parecen de una gran sofisticación. Yo creo que estas son preocupaciones estilo países escandinavos. Lo digo, ¿no? Ciertamente, como es el caso del tema del calentamiento global, por ejemplo. ¿Cómo explicarías esto? ¿Será por la reunión de Cancún? Porque la reunión de Cancún fue al final del año. Yo creo que sí tuvo un efecto, ¿no? Y la encuesta se empezó a levantar a lo largo del año. Ha habido mucha visibilidad en esto, pero en el 2008 que levantamos la encuesta también aquí y en Perú, por ejemplo, estos temas de medio ambiente tienen una gran visibilidad. Y yo no estoy tan segura que sea de que ahora tenemos preocupación de primer mundo, de segundo mundo. Yo creo que sí ha habido un cambio en cuanto a la sensibilidad. Pues es una gran noticia esa. Y veo que las preocupaciones son de verdad compartidas por el público en general y por élites, ¿no? Es decir, es interesante ver cómo el público en general está muy bien informado. Lo podríamos llevar al foro de Davos y realmente tendría una idea muy clara de lo que es el riesgo global, desde los temas económicos hasta el del calentamiento global. Lo que yo me preguntaría, y digo, se los pregunto a ustedes, es si esa preocupación, por ejemplo, por el calentamiento global queda en el ámbito externo, si es una cuestión que deben hacer los otros o si realmente se incorpora como preocupación, porque no me cabe la menor duda que en el tema del narcotráfico, por ejemplo, la gente tiene una visión muy pragmática de lo que debe ser la política exterior, es decir, como a nosotros nos afecta esto, los mecanismos diplomáticos que tenemos los debemos utilizar para obtener, digamos, objetivos o conseguir objetivos en ese ámbito. Exacto, es a donde quería entrar exactamente, que si estas son las preocupaciones, ¿cuál sería un poco el mandato que se le da, en este caso, a la diplomacia mexicana, a la política exterior mexicana, para actuar? ¿Qué objetivos deberíamos de buscar? No sé si pudieras comentar, Waldo, un poco qué es lo que... Uno de los hallazgos más interesantes es que el público mexicano, la sociedad mexicana, es muy coherente. Lo que le preocupa es lo que transforma en una demanda en política exterior, y lo que quiere en política exterior es básicamente pues que se combata el narcotráfico. Aquí parte del problema es saber si, digamos, hasta dónde quiere que se haga dentro o se haga fuera, ¿no? Esa es la pregunta que tú hacías, me parece muy importante. Pero sí se ve un desfase, no sé si tú lo registras igual, Leonardo, entre lo que están diciendo las élites, lo que está diciendo el público en general y lo que se está manejando en el terreno de la clase política. Si lo ve uno, por ejemplo, el tema migratorio sería uno que la clase política pondría en un nivel muy alto, mucho más alto que cualquiera de estos dos grupos, ¿no es cierto? El tema de las amenazas que representa el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, que se pone continuamente, estamos así por el Tratado de Libre Comercio, o por el Libre Comercio. Que a mí me sorprendió, si me permites plantear esto, me sorprendieron los datos de este último levantamiento, cómo se ha revalorizado el libre comercio, ya no es el demonio que aparece en todos los análisis, y el Telecán también, ¿no? A pesar de que no necesariamente han corrido los mejores años en materia de, digamos, relación con los vecinos o cercanía, el Telecán sale mejor revalorado tanto en público general como en líderes, ¿no? Líderes, sí. A mí me parece eso interesantísimo, porque finalmente, como tú señalas, aun cuando ha habido ciertas tensiones en la relación con Estados Unidos, en la trayectoria de largo plazo hay una buena valoración del libre comercio, pero mayoritaria, y particularmente el acuerdo de libre comercio con América del Norte. Yo lo intuyo, lo vinculo a la gran pragmatismo de las personas en México, y finalmente las personas, ¿qué es lo que valoran? Ir al supermercado y poder comprar cualquier, o al mercado y comprar Vamos a hacer lo que necesitan. un pequeño corte y regresamos, vamos a ver el tema de derechos humanos, si les parece.